Muy buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el Grupo A. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto integrador que como grupo hemos diseñado, el cual es un control on-off automático de focos LED de 110 voltios. Siguiente, por favor. Ya, muy bien, vamos a empezar con una pequeña introducción, un pequeño resumen donde mostramos el porqué de nuestro trabajo. Entonces, en sí nuestro trabajo tiene como finalidad diseñar y construir un circuito eléctrico, el cual nos va a permitir realizar un control automático y on-off de focos de 110 voltios. El mismo va a estar automatizado para que por medio de un sensor de luminosidad, es un fotorresistor lo que nosotros hemos empleado, se encienda y se apague también conforme alcance una señal de referencia establecida y también acorde a las condiciones dadas para que opere el sensor. Además, se implementará un control manual que nos permite el accionar de los focos, el cual será controlado a través del ordenador. Entonces, para la correcta ejecución de esto, nosotros nos hemos planteado el siguiente objetivo, el cual es diseñar un circuito control on-off de focos de 110 voltios utilizando una placa Arduino. A continuación mostraremos cada uno de los materiales que utilizamos para la construcción de nuestro circuito. Los materiales utilizados en este caso son la placa Arduino, un protoboard, 3 relés, un fotorresistor. Este es un componente eléctrico cuya resistencia se modifica con el aumento o disminución de la intensidad de la luz, la cual la aprovecharemos para crear nuestro circuito. También utilizamos 4 resistencias, 3 diodos. Estos son dispositivos semiconductores que actúan esencialmente como un interruptor unidireccional para la corriente. En otras palabras, permite que la corriente vaya en una sola dirección. También 3 transistores. Estos son dispositivos semiconductores impulsados por una corriente. Lo usamos para controlar el flujo de corriente eléctrica en la que una pequeña cantidad de corriente controla una mayor cantidad de corriente, en este caso nuestros focos. 4 enchufes, 3 tomacorrientes. También utilizaremos el programa MATLAB, 3 focos, cable gemelo de tipo número 18 y cables delgados. Siguiente, por favor. Aquí tenemos el circuito electrónico que se armó para nuestro proyecto. Aquí vemos el Arduino 1. En entrada analógica a 0 va a entrar, valga la redundancia, la lectura de la fotorresistencia, que va a ser de 0 voltios a 5 voltios. Y también vamos a tener las salidas digitales. En este caso ocupamos la salida de 10, de 9 y de 6. En cada una conectamos un circuito de activación, el cual está detallado solamente uno. Y esto se repite para las 3 salidas digitales de cada foco. También vamos a tener una conexión a tierra. Otro punto muy importante que nosotros hemos establecido dentro de la metodología es el explicar lo que sucederá en nuestra interfaz creada para el encendido de los focos. Entonces, esto lo vamos a explicar a través del siguiente flujo de información. Entonces, a primera instancia, nosotros observamos que esto corresponde a un sistema de comunicación maestro-esclavo, ya que aquí contamos con nuestra PC, que nuestra PC va a ser el maestro y el Arduino va a ser el esclavo. Entonces, el maestro va a ser quien va a gobernar todo lo que son los ciclos de comunicación. Es decir, que toda iniciativa de comunicación va a ser llevada aquí y lo único que hará el Arduino es responder a las peticiones que dicte la PC. Entonces, con esto deducimos que todo parte de aquí. En nuestra PC contamos con la aplicación MATLAB, que a su vez esta cuenta con Guide, que esta es una aplicación misma para crear interfaces gráficas. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a establecer en Guide es una serie de botones especificados tanto para el control automático como también para el control manual. Entonces, en el control manual nosotros hemos colocado botones de encendido y apagado para cada foco. Y en lo que respecta al control automático, hemos establecido botones para el ingreso de señales de referencia a lo que nosotros queremos que los focos se vayan encendiendo.
Ya, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que va a pasar es que dentro del guide se va, al momento de presionar un botón, este mismo va a enviar información a los puertos de comunicación de la computadora. Entonces, esas señales se enviarán al Arduino. Entonces, el Arduino también recibirá esas señales y las mismas será utilizado para poder activar los relés y seguidamente se pueden encender los focos. Entonces, como les explicaba, lo único que va a recibir el Arduino es la señal que capta el fotorresistor. Este, el Arduino va a enviar hacia MATLAB la información que reciba del sensor. Entonces, el MATLAB va a volver a enviar al Arduino las señales de control que le permitirá activar los relés y posteriormente se puedan encender los focos. Entonces, conociendo un poco más este flujo, a continuación presentamos ya lo que es la interfaz gráfica que nosotros hemos creado. Bien, para la interfaz en MATLAB, como ya lo había dicho mi compañero, hemos utilizado la aplicación Guide, el cual, si nos ubicamos al lado izquierdo superior, vamos a ver una serie de botones, pequeños iconos, en las cuales cada uno tiene una diferente función. Hemos utilizado lo que es Access, Read Button, el botón que, bueno, nosotros nos hemos organizado de la siguiente manera. Control automático en el cual va a funcionar automáticamente, obviamente. En el siguiente cuadro de abajo vamos a pedir al usuario que ingrese el número de muestras que quiere ser, las que vayan a ser graficadas. En el umbral del foco 1, foco 2 y foco 3 se va a pedir al usuario que ingrese a qué cantidad de umbral se apaga el foco. Esta tiene que ser menor o igual a dicho valor que se haya puesto. En cambio, en el control manual, bueno, aquí tenemos dos botones que simulan ser como un switch de encendido y apagado. Y obviamente que manualmente se irá prendiendo o apagando cada foco indistintamente. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos ya un ejemplo en la cual el usuario ha pedido que se realicen 500 muestras en la gráfica. Y bueno, aquí tenemos un pequeño error de que, bueno, esta gráfica de aquí mide de 0 a 5 voltios, que es lo que vendría siendo la función de la fotorresistencia. Pero en nuestro código nosotros hemos realizado dicha conversión, que ya lo veremos más adelante, para que el umbral se dé de 0 a 1000. Pero bueno, para explicarles el ejemplo, aquí el usuario ha puesto en el foco 1 el umbral 2, o sea, que sea menor o igual. Se va a prender el foco 1, lo mismo pasa con el foco 2 y el foco 3, y el control manual que ya lo habíamos explicado anteriormente. También tenemos el botón de inicio, que bueno, este es el comienzo para que todo esto se lleve a cabo. Siguiente. Una vez que nosotros ya hemos creado la interfaz gráfica en el guide MATLAB, ya podemos proceder a lo que es implementar el código que nosotros utilizaremos. Entonces, bueno, cabe mencionar que al momento de que se crea la interfaz gráfica, este ya viene con una serie de códigos ya preestablecidos que se forman al momento de nosotros, al momento de que estuvimos creando la interfaz. Entonces, por tal motivo, para el codificado, nosotros iniciamos bueno, es recomendable iniciar con las variables LC y crear AL para que podamos limpiar cualquier tipo de comunicación que exista en el puerto del Arduino. Entonces, procedemos con eso, a limpiar y seguidamente procedemos a declarar variables globales. En este caso, como podemos observar, donde señala el puntero, nosotros hemos declarado la variable global con la letra A. Bueno, esto significa que, bueno, hace referencia a que esta va a ser la variable de comunicación que llevará el Arduino en la ejecución del programa. También hemos establecido las variables F1, F2 y F3 que serán las que controlen a cada foco, ya sea en el control automático o manual. Entonces, para que se pueda controlar ya sea automático o manual, nosotros hemos establecido la línea de código que podemos observar en pantalla donde dice control es igual a 1. Ya, ¿a qué me refiero con esto? Digamos que cuando se tome el valor de 1, vamos a operar en modo automático. Caso contrario, cuando el control sea igual a 0, se operará en modo manual. Si lo podemos ver establecido que cuando F1, F2 y F3 es igual a 0, aquí estará operando en modo manual. Como había mencionado, caso contrario, que se tome un valor de 1, será en modo automático.
Bien, también como una pequeña conclusión en la declaración de variables, tenemos nuestra variable A, que bueno, esto es el puerto de conexión hacia nuestra placa Arduino. Ya, en la ejecución del inicio de nuestro programa vamos a empezar con lo que es la gráfica, en la que nos dice nuestro read button. Nosotros al momento que colocamos en el guide esta función, bueno, tenemos una opción que se llama callbacks y luego pones create function, te sale todo esto hasta donde dice handles. Ya en global, bueno, como ya lo había dicho mi compañero, hay que especificar cuáles son nuestras variables globales. Esto se lo hace, ¿por qué? Porque, bueno, para que todas estas variables actúen en cada uno de los bucles que nosotros vayamos a ocupar, ya que si es que no lo hacemos, solo se haría en solo el bucle que se estaría declarando la variable. La siguiente fila tenemos x es igual a 0, que funcionaría como un contador. Y aquí empezamos con nuestro bucle, bucle for, que nos dice que la variable k va a ir de uno en uno tomando los datos de nuestro read button. Y en el siguiente vamos a tener nuestra variable b, que dice read voltage. Esto va a leer el voltaje de la placa Arduino en nuestro pin analógico a 0. Esta misma variable va a estar multiplicada por 1000 y dividido para 5. Esta es la conversión que habíamos dicho anteriormente para que la luminosidad vaya de 0 a 1000. Ya, bueno, aquí tenemos lo que es x, va a guardarse en un vector, que es x, b. Y en el plot, bueno, esto es como iría la gráfica, ¿no? De x, el ancho de la línea, el grid minor, que son las pequeñas cuadritas que van a aparecer en nuestra gráfica. El axis es nuestra función, donde se realizará la representación de la gráfica. Aquí vamos a tener desde 0 hasta el número de muestras, que es handles samples, y se va a dar de 0 hasta 1000, que es lo que representaría el eje de las Y, que sería la luminosidad. Y una pausa de 0.001, ya que si es que nosotros no realizamos esto, queda el riesgo de que la computadora o el programa se puedan saturar y, bueno, hagan un sobreesfuerzo. Siguiente. Bueno, continuando con el código implementado, tenemos la parte del desarrollo del programa, en donde empezamos con el modo automático, en donde declaramos una condicional que el control estrictamente debe ser igual a 1, declarando más variables como U1, U2 y U3, donde guarda el handle que antes mencionado es el que proporciona un mecanismo como identificador para almacenar y recuperar datos compartidos con el circuito y teniendo el umbral que antes haya ingresado el usuario. Tenemos una segunda condición en donde la variable b, si es menor o igual a 1 del umbral 1, este mandará una señal al Arduino en el pin número 6 para que se encienda o se apaguen los focos. De esta forma, declarando múltiples condiciones para poder controlar los focos de modo automático. Para el caso del control manual, ya no vamos a tener las variables anteriores mencionadas, que eran U1, U2 y U3. Para este caso vamos a declarar directamente el condicional if. F1, en este caso, va a ser el nombre dado para el primer foco. Aquí tenemos que si F1 es igual a 1, el foco se encenderá, sabiendo que está conectado en los pines, que son la salida digital ya antes mencionada. Y si no cumple la condición, entonces el foco se va a apagar. Y así continuará este proceso para los focos restantes con diferentes variables, para lo cual ya veremos su funcionamiento al final cuando presentemos el circuito armado. Siguiente, por favor. Bueno, como resultados tenemos que hemos construido una interfaz de control con la ayuda de guía en MATLAB, donde el usuario ingrese el valor del umbral
y de esta forma se encenderán o se apagarán los focos dependiendo de la luminosidad de su entorno. Además, tenemos un control manual con mayor jerarquía al control automático que este controlará directamente los focos. También tenemos una tabla resumen en donde podemos ver el número de muestra, la luminosidad y si los focos están encendidos o no. Tenemos el primer ejemplo con el número 52 en la luminosidad 0. Entonces, como podemos observar en la gráfica, cuando la luminosidad es muy baja, el valor de 0, entonces todos los focos estarán encendidos. Esto se podrá observar cuando veamos el circuito ya armado al final. Para las conclusiones, tenemos que se diseñó un circuito control on-off de 3 focos candelabro utilizando una placa Arduino donde se diseñó las conexiones y programación para ejecutar el proyecto. El circuito funcionaba con un control manual y automático manejado desde el programa MATLAB para controlar el encendido y apagado de las luces. En el control automático se estableció un sensor de luminosidad, en este caso un fotorresistor, en el que los focos se encenderán y se apagarán dependiendo de la luminosidad a la que ésta sea expuesta, ya que a mayor luminosidad se apagarán y a baja luminosidad se prenderán. Bueno, aquí dentro de los anexos podemos ver la maqueta que creamos, en donde están las conexiones y el diseño de los focos que hemos querido tratar de simular unos postes de luz. Y aquí se pueden ver las conexiones que realizamos para tanto con la computadora como con los focos. Bueno, a continuación se va a presentar un video de cómo armamos el circuito. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a continuación vamos a presentar cómo se realizó las conexiones para el control automático de nuestros focos por medio de un sensor, en este caso una fotoresistencia. Bueno, como componentes vamos a utilizar lo que es un relé de 5 a 110 voltios. Esto nos permitirá convertir la corriente para un voltaje mucho mayor. Vamos a utilizar nuestros diodos. Nosotros utilizamos dos modelos, este 4007, uno N4007 y el otro de este de aquí un poco más grande es de 5339. Bueno, el diodo lo que va a actuar es como un switch unidireccional que actuará como una válvula check en la que permitirá el flujo de la corriente en una sola dirección, pero no permitirá que regrese. Esto es importante ya que nos puede ayudar a controlar en caso de alguna falla o una mala conexión, lo que es la placa Arduino. También vamos a tener lo que son unos transistores. Un transistor es un componente electrónico semiconductor el cual va a entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. En este caso sería la señal, lo que va a hacer es encender los focos por medio de todos los códigos que nosotros hayamos codificado aquí en el Arduino. También vamos a tener lo que son nuestras resistencias de 100 kilo ohmios y una pequeña para nuestro sensor de luminosidad. En este caso es una fotoresistencia. Hacemos que esto actúa conforme la luminosidad en el entorno en que se encuentre. Va a enviar señales a nuestra placa Arduino, que ya lo veremos más adelante cómo funciona. Bueno, como un primer punto vamos a conectar todos nuestros pines. En este caso nosotros los pines que hemos ocupado son el 6, el 9 y el 10.
Listo. Bien, bueno, estos pines van a ir conectados al protoboard para posteriormente estos, por medio de una resistencia, vamos a ir conectados a estos transistores. La conexión en estos transistores es la siguiente. Aquí vamos a tener lo que, a ver, en esta patita de aquí va a ir la entrada, en este caso del cable del Arduino por medio de una resistencia. En esta patita de aquí van a ir la conexión a tierra y la de aquí va a salir para la conexión al relé. Entonces bien, bueno, lo vamos a conectar, pero para esa conexión a tierra tenemos que buscar nuestros pines, que sería este de aquí, y 5 voltios que va a estar conectado a nuestro sensor de luminosidad. Ya vamos a realizar todas las conexiones. Bueno, primero pongamos esto de aquí en tierra. Y esto de aquí que estaría conectado a 5 voltios. Bien, bueno, entonces nosotros lo que vamos a hacer es llevar la corriente, por así decirlo, tierra hasta aquí para que se conecte con los transistores. Como habíamos dicho anteriormente, entonces, bueno, estamos conectados todos los capacitores y hemos traído la tierra hasta aquí. Este cable naranja de aquí va a nuestra fotorresistencia, que ya lo ubicaremos aquí. Obviamente también de aquí va a salir una resistencia para que no corra un sobrecalentamiento o algún otro problema. Bien, vamos a conectar las señales de aquí, todos estos cables que vienen de nuestros pines de Arduino, a la patita central de los transistores. Continuando con el armado, bueno, ya tenemos conectados nuestros transistores a las entradas salidas de nuestros pines que están en de la placa Arduino, y como habíamos dicho, esta tercera patita iría conectada a lo que serían los relés. También vamos a hacer la conexión de la fotorresistencia. Nosotros ocupamos el pin A0, este de aquí. Ya le hemos puesto una resistencia que está conectada a tierra, y también vamos a conectar, como hemos dicho, al pin A0 para que nos dé lecturas de la luminosidad. Bien, nos hemos adelantado conectando ya, traído la alimentación de 5 voltios a cada uno de los donde iría el relé, y esta tierra de aquí irá conectado a la fuente de alimentación de 110, que ya lo explicaremos. Bien, los relés aquí, tienen como 3 patitas. Aquí se puede ver el circuito de cómo debe ir conectado. No sé si se enfoca. Aquí viene ya escrito cómo irá conectado cada uno. Entonces, en esta patita, obviamente es la conexión 5 voltios. Esta es la conexión a tierra 110, y aquí irá lo que es nuestro diodo. Como ya habíamos dicho, vamos a utilizar un diodo, y también vendría conectada la señal de nuestro transistor. Vamos a conectarlo. A ver. Una vez ya conectados nuestros relés, como ya habíamos explicado anteriormente, abajo están los circuitos de cómo se debe conectar. Estos son nuestros diodos que están conectados a una fuente de alimentación positiva. También negativa, que negativa, que será conectado a 110. Y bueno, aquí en este otro lado irán conectados los que son nuestros interruptores, tomacorrientes, que están ahí, que prenderán nuestros focos. Estos ya lo hemos puesto con cables para que puedan entrar en la protoboard, y este cable de aquí que va a entrar justamente por un cable irá aquí como negativo, y otro cable lo pondremos
por aquí en esta línea 40, negativo, en donde irán conectados los demás cables, que ya vamos a conectar para ver cómo queda finalmente. Ok, bueno, para finalizar ya hemos hecho las conexiones que irán a nuestro enchufe, que conectará a 110. Aquí lo ponemos el negativo y este azul que irá conectado con los cables de los relés, que sería este de aquí, el enchufe. Ya, ahora todos los tomacorrientes que nosotros tenemos aquí y estos a su vez están conectados con los focos de ahí. Un cable va a la salida, sería la salida del relé, en cada una de las patitas, y el otro cable irá conectado en esta fila de aquí, que está conectado a nuestra fuente un cable de la fuente de 110. Bien, eso ha sido todo. Ya vamos a comprobarlo en directo, que prendan esos 3 focos en control automático. Muchas gracias. Bien, a continuación les vamos a presentar cómo funcionaría nuestro código implementado en la placa Arduino en ya la vida real. Como ya habíamos explicado anteriormente, todos estos comentarios ya son predeterminados de cada uno de los botones que está programado en el GUIDE, que hemos utilizado en la interfaz del GUIDE. Ya habíamos explicado la declaración de las variables, cómo funciona cada una de ellas, también lo que es de la gráfica, el control automático, el control manual, también el edit takes, todo. Bueno, esos son los datos que se pide. Y bien, a continuación, vamos a dar correr el programa. Vamos a establecer el número de muestras, sería, vamos, los 600, el umbral en el foco, también 550, 400, listo. Entonces, iniciamos con nuestro control manual, que vamos a poner en la ventanita de zoom para que se pueda visualizar. Entonces empezamos con el control manual, ¿no? Control manual, encendemos un foco. Listo. Foco 2 y foco 3. Listo. Creo que demora un poco porque estamos grabando en zoom. Aquí ya podemos ver los 3 focos prendidos. Bien, ahora los apagamos. Listo. Ya, bueno, otra tanda. Vamos a implementarlo a 1000. Ya. Bien, vamos a poner un control automático. Ahora voy a proceder a tapar el sensor de luminosidad. Como vemos, se prenden los 3 focos. Bueno, estoy tapando con la mano. Voy a apagar la luz de mi cuerpo. Listo. A ver. Entonces, yo voy a proceder a tapar el sensor. Vemos que se prenden los 2 focos porque no estoy llegando al tercero, que es de 400. El brillo de la pantalla. A ver. Listo, ahí están prendidos los 3 focos porque la luminosidad es menor a 400. ¿Sí? Lo quitamos despacito. Y ahí se apagan todos los 3 focos. Bien, ahora igual en control manual. Tenemos control manual antes que se terminen las 1000 muestras. A ver. Ya se terminó. Vamos a iniciar otra vez. Control manual. Prendemos un foco. Prendemos el segundo foco. Y prendemos el tercer foco. Listo. Y bueno, lo apagamos. Y ya. Ahora vamos con el control automático. Bueno, aquí lo estoy tapando con mano. Voy a ver con...
Ya, ahí la luminosidad lo estoy tapando completamente el sensor, la fotoresistencia, y vemos que la luminosidad es menor a 400. Por eso se prenden los 3 focos. Menor a 500 y menor a 600. Ya, bueno, esto con respecto a nuestro proyecto. Algunas cosas que hay que tomar en cuenta, y creo que ha faltado de los códigos, de escribir de los códigos, es por ejemplo aquí, push button 8, 6, estas son, y las variables que han sido declaradas, son estos de aquí, del control manual. Vamos a ver, si abrimos el IDE, listo, open, ya. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo se llama el botón. Vamos Property Inspector y aquí está. Tag, vemos que es del botón número 6. Entonces, en el código buscamos cuál es el botón número 6 y qué función cumple. Vemos que es, bueno, está establecida la global F1, y F1 va a hacer la función de encendido, 1. ¿Sí? Y el botón 8, que sería, supongo que debe ser el de al lado, sería el botón de apagar. Y sí, efectivamente es el botón para apagar. Esto como simularía un switch. Esto con respecto a nuestro trabajo. Espero les haya gustado. Gracias.